Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo en el poderoso nombre de Jesús. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión quiero compartir un tema muy controversial, si así se podía llamar, un tema muy delicado. Pero es un tema que hay que hablarlo porque es un tema que, bueno, está en la palestra de todo el mundo, toda la noticia. Y es acerca del homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que se deriva de esa rama. Podemos resumirlo como las siglas LGTBUQ y el que sigue, porque no sé hasta dónde vamos a llegar con eso. Quiero compartir algunos pasajes bíblicos de la Biblia, lo cual dan a entender que están en contra de esa práctica, de esa conducta que las personas han adoptado y quieren que aceptemos como que es algo normal. ¿eh? Quieren que aceptemos esa práctica como normal, quieren que las inculcan en las escuelas, a los niños quieren adoctrinarlo con esto. Y vamos a ver lo que piensa Dios acerca de esto. Yo voy a leer algunos pasajes bíblicos, pero primero voy a dar una pequeña introducción acerca de esto. Dice: hoy solo quiero presentar una lista de pasajes bíblicos que hablan directamente sobre el tema de la homosexualidad. Una cosa que he visto en aquellos creyentes que defienden el matrimonio gay en particular y la homosexualidad en general es que tienen muy poco respeto por las Sagradas Escrituras. Ese hecho me ha preocupado mucho. No podemos olvidar que la iglesia cristiana está fundada sobre la palabra de Jesús, el Mesías, no sobre las opiniones de paganos que viven en el siglo XXI. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, es que no le ha resplandecido la luz de Cristo. Eso podemos encontrarlo en Isaías 8:20. Voy a dar algunos pasajes bíblicos que certifican de que Dios no comparte, no comulga con la práctica homosexual, lesbianismo, mujeres con mujeres, hombre con hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no debemos amarlo? Claro que sí. Dios recibe a todo el que venga a Él, pero para transformarlo, para cambiarlo, para hacer de ellos una nueva criatura, porque independientemente de sus prácticas abominables, de su conducta rechazada por la palabra del Señor, son seres humanos que tienen la oportunidad de transformar su vida y cambiar para que Dios así lo perdone. Vamos a empezar con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 19, versículo 1 al 11. Para resumir un poco la historia, porque es larga, dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violar al grupo. En resumidas cuentas, Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, pero antes de eso, la multitud quería violar a estos varones que eran ángeles, pero que habían sido encarnados con la misión de sacar a Job de Sodoma y Gomorra, porque ya había sido condenada por Dios. Pues estos hombres de Sodoma, estos sodomitas, que por cierto de ahí se deriva el término sodomita, aquellos que practican la homosexualidad, querían violar a los ángeles. ¿Qué pasa? Los ángeles extendieron sus manos y cegaron a todo el grupo. Entonces Lot pudo salir con sus hijas y su esposa de la tierra de Sodoma para librarse del juicio que iba a caer. En Levíticos 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22 dice que no es permitido a un hombre acostarse con un hombre como lo haría con una mujer. Es una práctica abominable. Dios lo condena. En Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare o se llegare con un varón como con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Levítico 20:13. Es para que vean más o menos que Dios condena esta práctica. Aunque muchos quieran buscarle versículos, la quinta pata al gato, Dios condena esta práctica abominable. En Jueces 19, versículo 16-24 dice lo siguiente: en estos pasajes largos que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjaminitas que querían violar en grupo a un hombre, oiga esto, sus actos fueron condenados como sumamente malos.
Dios desde el Antiguo Testamento viene condenando esta práctica del homosexualismo. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24, dice lo siguiente: hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. En este momento de apostasía que estaba viviendo Israel, permitieron inclusive la práctica de homosexuales, cosa que Dios le dijo a Israel que no deberían practicar, pero que ellos permitieron, porque ya la nación estaba en un estado de apostasía, le daba lo mismo, no cumplía la ley de Dios, y Dios por ello lo condenó. Y entre los pecados que hicieron Israel estaba el permitir sodomitas dentro de la tierra sagrada de Israel. Dice, Primera de Reyes 15, 11 al 12, dice lo siguiente: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. O sea, mira cómo Dios está alabando al rey Asa, porque hizo como su padre David, su descendiente de David, quitando los sodomitas de la tierra de Israel, y quitó todos los dioses o ídolos que sus padres habían hecho. Entre las tantas cosas que hizo Asa, sacó del pueblo a los sodomitas, porque es una práctica abominable delante de la presencia de Dios. En Primera de Reyes 22, 43 y 46 dice: y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado cuando el padre de él, o sea, el padre de Josafat, Asa, había quitado. Al parecer habían quedado algunas personas por ahí siempre rezagadas, y Josafat terminó de eliminar a los sodomitas de la tierra de Israel, porque eso acarrea juicio a la tierra que lo practica. En 2 de Reyes 23, 3 y versículo 7 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, de que irían en pos del Eterno, y guardarán sus mandamientos, su testimonio y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirán la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Además, derribó los lugares de prostitución idolátricas que estaban en la casa del Eterno, en los cuales tejían las mujeres tienda para cera. Todos estos versículos, hay muchos más, pero no vamos a abundar tanto en ellos, son del Antiguo Testamento. Para lo que argumentan, no, pero que esos son mandamientos del viejo pacto, eso Dios se lo dio a Israel. Déjeme decirle, hermano, que Israel es una muestra de lo que tendría que ser todo el mundo. Israel era una nación sacerdotal, por lo tanto tenía que guardarse para Dios y no podía permitir este tipo de práctica. Ahora bien, nosotros estamos en Cristo Jesús ahora. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la homosexualidad? Vamos a ver. A lo mejor estás pensando, bueno, todo esto se trata del Antiguo Testamento. Ahora estoy bajo la gracia. No me hace falta hacer caso al Antiguo Pacto. Aquí tienes pues otra lista de pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la perspectiva del primer cristiano o de los primeros cristianos sobre la homosexualidad. Llamemos esta perspectiva la perspectiva de la gracia. Romanos 1, 26, 27. ¿Qué dice? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contrario a la naturaleza. Eso está hablando de la práctica sexual. Y de igual modo también los hombres, o sea, igual que las mujeres, los hombres cambiaron la práctica natural, que era un hombre y una mujer, en este caso. Y recordemos que cuando Pablo escribe a los romanos practicaban la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto y toda práctica vergonzosa. Pablo sigue diciendo, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, o sea, lo normal es que un hombre y una mujer pues se unan, como Dios lo dijo al principio, pero estos dejaron el uso natural y se echaban mujeres con mujeres y hombres con hombres. Se encendieron en su laxivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Ya usted sabrá todas las abominaciones que hacen estas personas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a ese extravío. O sea,
recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío es las consecuencias, ya sean enfermedades, las enfermedades psicológicas, las enfermedades emocionales y sobre todo las enfermedades sexuales que provocan un hombre acostarse con otro hombre y una mujer con una mujer. En 1 Corintios 6:9, ¿qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los afeminados van a heredar el reino de los cielos. Aunque el Señor da una lista de pecados, porque también los injustos tampoco van a heredar el reino de los cielos. Tampoco dice aquí los malvados, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a heredar el reino de los cielos. Por ahí anda un homosexual que hasta adora, que alaba, y su argumento es que Dios recibe, que cuando una persona se decide a adorar a Dios, pues Dios recibe esa adoración. Por eso él o ella o él pretendiendo ser ella, canta al Señor y él dice, porque voy a hablar como que es un hombre, él dice que Dios recibe esa adoración, pero estando en esa condición de pecado, no todo lo que le damos a Dios, Dios lo recibe. Aquí lo dice claro, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los afeminados van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que te digan que Dios los recibe así como están, que Dios los ama, mira, claro que Dios los ama, y porque los ama, quiere salvarlo, quiere transformarlo. Lo que Dios no ama es su conducta desviada, su perversión, su abominación. Dios no ama, Dios no lidia con el pecado. Y si Dios nos perdonó a su Hijo, el cual cargó todo el pecado de la humanidad sobre él, no crea que te va a perdonar a ti. Si no perdonó a su Hijo, no nos va a perdonar a nosotros. Seguimos. Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los malhechores y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Da una lista de pecados por lo cual Dios entregó la ley. Pero como estamos hablando de la homosexualidad y el lesbianismo, nos enfocamos solamente en ese pecado que es tan evidente, que quiere adoctrinar a nuestros hijos y nuestra sociedad. Eso está en 1 Timoteo 1, 9 y 10. Judas, versículo 7, porque solamente tiene un capítulo, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, aquí Judas lo que está diciendo es que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo de lo que le iba a venir a aquellos que, como aquellos se desviaron de su camino correcto, se desviaron en su lascivia, así le va a pasar a aquellos que toman esta conducta de lesbianismo, homosexualismo y todas sus ramas como algo natural. Es muy posible que el término fornicario empleado en Efesios 5:5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21:8 y 22 se refiere al pecado de la homosexualidad. En los 4 casos citados, los fornicarios sufrirán bajo la ira de Dios Todopoderoso. En conclusión, dimos una lista, hay más, o sea, la lista es grande. En el Antiguo Testamento la lista es inmensa, más que en el Nuevo Testamento, pero dimos algunos versículos solamente de los 2 testamentos para que entendamos que Dios no aprueba la práctica homosexual. Mira, aunque los pastores lo digan que sí, aunque ciertos sectores del cristianismo digan que eso no es nada, ciertos sectores del judaísmo digan que eso es normal, que se nace homosexual, no, eso es un engaño del enemigo. Satanás siempre ha querido desviar, ha querido destruir la imagen de Dios en el ser humano, y lo está haciendo a través del cambio de sexo. Según la ONU, las organizaciones de Estados Americanos y todas esas instituciones
que defienden los derechos humanos, existen 112 tipos de géneros. 112, mis amigos, 112 tipos. Eso es increíble. Hoy en día el que quiere ser perro y se siente perro, pues la sociedad lo permite. El que se sienta ser caballo lo permiten. Si un hombre dice que es mujer y entra a un baño femenino, hay que permitírselo porque entonces la ley lo apoya. Pero déjeme decirle algo. Aunque la ley terrenal apoye las prácticas que Dios condena, ante Dios esas prácticas son condenables, aunque el Estado o el sistema lo apruebe. No sé si me expliqué bien. En otras palabras sencillas, si la sociedad aprueba algo y no va de acuerdo a los mandamientos de Dios, es pecado, es abominación. Y ese pecado de homosexualidad y de lesbianismo y el LGTBQ y todas esas cosas son abominables a Dios. Claro está, Dios te recibe así como está, pero así como está no entrarás al reino de Dios. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar tu conducta. Muchos lo han hecho, muchos han venido del homosexualismo, del lesbianismo, de ese pecado abominable, han entregado su vida a Cristo y han sido testimonio vivo de que Cristo puede cambiar esa conducta abominable que tarde que temprano atrae juicio contra sí mismo. Como dice, acabamos de leer, recibiendo en sí mismo, el libro de Romanos, el extravío de su vergonzoso desvío. Así que, amigo que me escucha, no estamos en contra del homosexualismo, estamos en contra de la práctica, del adoctrinamiento, porque sabemos que no es bíblico, sabemos que hay un ente espiritual detrás de todo esto que está queriendo adoctrinar la sociedad como que es una conducta normal, y no es normal. Lo que Dios no aprueba, nosotros como su iglesia, como el cuerpo del Mesías, no podemos aprobarlo. Ahora, como estás, Dios te recibe, Jesús te transforma, Jesús rompe todo tipo de cadena, Jesús rompe toda práctica vergonzosa y te traslada al reino de Cristo. Dios lo puede hacer, pero tú tienes que dar el paso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.